Bueno amigos, estamos en el canal de William Neira Ministries, en la lista de reproducción, en el catálogo de Diario de Historias de Guerra. Diario de Historias de Guerra. En el canal de William Neira Ministries puedes encontrar otras listas de reproducción muy importantes, muy interesantes. Consulte en el canal William Neira Ministries, vaya, mire la lista de reproducción, se va a dar cuenta que hay varios estudios. Unos tienen que ver con dimensión, identidad multidimensional celestial, tiempos de finanzas de reino, entendiendo y administrando los tiempos, administración o gestión de herramientas espirituales. Hay otros materiales ahí. Disfrute de este canal. Lo que vamos a compartir en el día de hoy tiene que ver con Diario de Historias de Guerra. También estamos aprovechando, mientras se pueda, mientras sea posible, archivar en un grupo público en Facebook. Hay un grupo público, cualquiera lo puede consultar, se puede suscribir a ese grupo, se llama Amigos de WN Ministries. Ahí en ese grupo de WN Ministries pueden ir, descargar los documentos de PowerPoint en PDF. El día de hoy vamos a compartir en Diario de Historias de Guerra WSJ06, confrontando la cultura de San Valentín, que es un sistema espiritual de inmoralidad, segunda parte. Estábamos compartiendo en la enseñanza anterior de que el ecosistema de la Reina del Cielo, y nos hacíamos la siguiente pregunta, si eran expresiones de amor o expresiones de inmoralidad. El amor es algo que hay muchas definiciones, desde la religión, desde la filosofía, desde la historia, desde la poesía, desde la música, desde la psicología, desde la psiquiatría, etcétera, etcétera. Pero el amor es una sustancia espiritual que emana del trono del Padre Celestial. Todo lo demás son imitaciones. Son sentimientos, son asociaciones y lo peor, se confunde con el placer. Las tinieblas no pueden imitar ni ofrecer el amor. Lo pueden falsificar a través de, vamos a llamarlo, disfrute de placer o cosas por el estilo. Hay sentimientos muy nobles, pero no necesariamente son amor, son disciplinas, son hábitos de respeto, de convivencia, de amistad, pero el verdadero amor es una sustancia que solo puede producir los cielos de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Estuvimos viendo en la enseñanza anterior cómo el pacto que Jehová hizo con el pueblo de Israel recuerda lo que sucedió en Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim. Eran sitios territorialmente hablando, pero también tenía que ver con entidades espirituales o luminarias que dominaban a esas regiones. También vimos que Ajenjo tiene que ver con plantas venenosas, plantas amargas. El nombre científico de el ajenjo tiene que ver con, está dado ese nombre científico en honor a la diosa Artemisa, que es diosa griega del amor, de la guerra. Es una sincretización de Inanna, de Ishtar, de la reina de los cielos, y que en la mitología romana se conoce como Diana. En la Biblia aparece Diana de los Efesios, ahí en Hechos de los Apóstoles, confrontada por el apóstol Pablo.
La historia nos narra la confrontación del apóstol Juan más adelante en la ciudad de Éfeso, con todo este sistema espiritual de Diana de los Efesios o de Artemisa de los Efesios. Ahora, simpáticamente, en lenguas antiguas que se hablan allá en la región de Ucrania, los idiomas anteriores, idiomas eslavos, lenguas eslavas anteriores a lo que hoy es digamos, el ucraniano, el idioma ucraniano, aparece la palabra Chernobyl. Chernobyl es Artemisa. Estamos en tiempos de confrontación a nivel global. La Federación Rusa o Rusia pretende frenar el poderío de Ucrania, pidiéndole que no se asocie a la OTAN. Lo respaldan en ese deseo a Rusia, lo respalda China, y bueno, y otros países respetan esa posición. Sin embargo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una asociación militar para, entre comillas, proteger Europa, está interesada en avanzar hacia Ucrania. Entonces, es tentador para Ucrania poder en un momento determinado, siendo un país de economía menor, de población menor, de alguna manera de emanciparse con su vecino, en el cual comparten culturas e inclusive el idioma, aunque se habla ucraniano y ruso, hay esa, digamos, historia común. Entonces, también aparece en el libro de Apocalipsis una luminaria que desciende, que se llama Ajenjo. Ajenjo es una luminaria también de carácter espiritual, y todo esto hace parte del entramado de luminarias que es gobernado por la reina de los cielos. O sea, todo este ejército de los cielos son ángeles caídos, entidades espirituales que están ahí en el segundo cielo, saboteando, ejerciendo un dominio temporal sobre ciertos territorios. Entonces, en estos días que se habla del Día del Amor y la Amistad, y que algunas religiones protestantes aceptan a San Valentín, un sacerdote por allá en el siglo III, que cuando el emperador prohibía que los jóvenes se casaran porque los necesitaba solteros para ir a la guerra, entonces este sacerdote los casaba a escondidas, y ahí apareció San Valentín, y bueno, fue asesinado posiblemente un 14 de febrero. Pero luego en la reactualización del santoral de la Iglesia Católica lo sacaron, porque para ellos es más importante reforzar la celebración de la Reina de las Candelas, de la Reina del Cielo, el 2 de febrero. Y entonces, sin embargo, en otros países, pues por temas comerciales no se celebra el 14 de febrero, se celebra en otros meses. Pero allí está. Algo tan, vamos a llamarlo sagrado, tan limpio, tan santo como el amor que procede del trono del Padre, es imitado por las tinieblas a través de expresiones que no son de amor, pues, sino de inmoralidad. Entonces, este es un tema muy delicado porque pues estamos en esta última generación. Muchas cosas que la palabra o que los pactos de Jehová los declaran ilícitos, algunos gobiernos lo han declarado legales. Entonces, en muchos países del mundo ya se cuestiona, se sanciona, se criminaliza aquel que establezca un comparativo entre lo ilícito de la palabra de Dios con lo legal de la nación. Entonces se le atribuyen crímenes
crímenes inventados, ¿no? Por el hombre, como crímenes de odio, se les llaman al que habla de lo ilícito en la Biblia, hablando de lo legal en esas naciones. Entonces son temas delicados que pues hoy las podemos hablar en algunos países y públicamente en las redes sociales, pero no sabemos en qué momento estas redes sociales limiten, bloqueen, saboteen, obstaculicen este tipo de expresiones religiosas que están en la Biblia. Digo religiosas porque están en la Biblia. El nombre más antiguo de Satanás el diablo es obstaculizador. O sea, no sabemos hasta cuándo las redes sociales van a obstaculizan, a veces parcialmente, pero no sabemos hasta cuándo esto se va a obstaculizar totalmente. Bueno, mientras este es un medio de llegar y de compartir de cosas que el Señor nos ha entregado, pero eh, son tiempos también esto que en algún momento determinado tenemos que saber que esto puede ser obstaculizado, es decir, que Satanás el diablo puede aún, por su dominio temporal, sabotear y obstaculizar a través del Internet cualquier expresión que en la Biblia se declara ilícita, pero con la contienda de lo que en algunos países estaría legalizado, entonces aparece un conflicto entre lo que dice la Biblia y entre lo que han aprobado esas autoridades en esos respectivos países. Estamos entonces en un problema que no se había presentado en generaciones anteriores, pero que en esta generación sí se ha presentado. Entonces, seguimos en la Biblia. Inicialmente quería compartir sobre el tema de San Valentín, sobre este sacerdote y sobre esta atmósfera espiritual que se creó y estas fiestas que se hacían de como unas fiestas asociadas, la mitología romana. Y pensé que era algo corto, pero se nos ha extendido. Entonces, ya al revisar el texto, porque más importante que compartir costumbres o mitologías es compartir la palabra. Entonces, vamos a la palabra para tener un soporte muy sólido de lo que la palabra dice y pues luego podemos más adelante examinar estas costumbres históricas, estas costumbres religiosas, estas sincretizaciones culturales y bueno, eh, vamos a ir a la palabra en Proverbios 5 y le dejé el título que traía en la enseñanza anterior sobre pacto con Jehová. Y decimos Jehová porque en las últimas investigaciones arqueológicas pues es el nombre más o la pronunciación más correcta del nombre de Dios. Pacto con Jehová, bendiciones y maldiciones. Entonces dice así Proverbios 5, versículo 1. Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Versículo 3. Los labios de la mujer ajena destilan miel. Aquí aparece ya algo interesante. Puede que los labios de la mujer propia no destilen miel. Puede, porque a veces hay problemas, hay contiendas, hay enfermedades, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Hay circunstancias, pero los labios de la mujer ajena, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Estamos hablando, digamos, de los labios del sexo contrario al que lo está leyendo. Algunos idiomas están hablados vamos a llamarlo, en masculino, pero eso no significa que sean idiomas machistas, significa que así ha evolucionado culturalmente el lenguaje. Entonces, aunque ya hay una contienda, hay una reclamación de los movimientos feministas, seguramente alguien en algún momento a estos movimientos feministas les harán una versión en Biblia en feminismo, ¿no? Pero bueno, el idioma castellano por ahora la Real Academia de la Lengua no considera que esa defensa o petición de esos movimientos feministas hagan o de inclusión de género
tengan lugar en el idioma castellano. Entonces, pues estoy hablando en castellano y pues sigo hablando según la Biblia textual 4. Los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Imagínese el mejor beso que usted ha dado en su vida o que le han dado en su vida, para los que son adultos. Si hay algún niño, pues no se lo imagine por ahora. No quiero despertar ese deseo que para los adultos, pero los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Oiga, pues el paladar se puede tocar seguramente con la lengua y más suave que el aceite. El aceite de por sí es un líquido y más suave que esto, un paladar. Bueno, resulta muy estremecedor ese beso con la mujer ajena. Y le repito, o del hombre ajeno. Pero su propósito, versículo 4, es amargo. El propósito de ese beso es amargo, como el ajenjo. ¡Wow! Ajenjo es esa planta venenosa. Ajenjo tiene como nombre científico Artemisa. Artemisa es una diosa de la guerra, del amor. Diana aparece ahí en Hechos de los Apóstoles, Diana de los Efesios, la diosa Diana en la mitología romana. Diana la cazadora, Cupido, y aparece todo un entramado de luminarias y de seres espirituales que se hacen pasar como dioses del amor o como entidades del amor, pero es una imitación porque las tinieblas no pueden sino imitar o falsear lo que es una sustancia que sale del trono del Padre que se llama el amor. Dios es amor, o sea, si Dios es amor significa que la naturaleza de Dios es amor, pero en el mundo espiritual son sustancias como oro líquido que emana del trono del Padre y que llega hasta nosotros como misericordia o como justicia, diferentes expresiones de amor. Ya sé que la religión, que la filosofía, que la psicología, que la psiquiatría, las ciencias humanas asignan muchas definiciones del amor, entonces el amor se vuelve como un diamante con muchas definiciones, respetables todas ellas, porque tienen que ver con buenos sentimientos, con conductas, con hábitos, con disciplina, con decisiones. Aceptable hasta un punto determinado, pero hay algo espiritual que no lo incluyen estas ciencias humanas, que es una sustancia espiritual. Dios es amor. Dios es amor. Bueno, entonces las tinieblas no pueden ser amor. Entonces las tinieblas se inventan algo así, que empieza algo muy dulce como la miel, porque la miel tiene que ver con el gozo, con el placer. El gozo es lo de la luz, el placer tiene que ver con las tinieblas. Algo que empieza muy bien, pero termina mal. Dice que su propósito es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. La espada de doble filo es aquella que, digamos, en una guerra, a un guerrero le hunde una espada de dos filos a otro. Al sacarle la espada de doble filo, hace que haya hemorragia interna y que las posibilidades de vida sean mucho menor al que ha sido herido con una espada de doble filo. Es decir, porque de alguna manera la hemorragia se puede tapar, pero una hemorragia interna, ¿cómo se puede tapar? Más difícil, muchísimo más difícil. Sus pies descienden a la muerte. ¡Wow! Aquí ya tocó con la muerte. Ajenjo, reina del cielo, Artemisa, está relacionada con el sistema de la muerte. Sus pasos se precipitan al Seol, al lugar de los muertos, al reino de los muertos. Oye, pero era un simple beso. ¿Qué pasó? ¿Por qué complicamos tanto la cosa? No es complicar tanto la cosa, es que así es. Dice que no considera el camino de la vida, sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis los dichos de mi boca. Versículo 8 de Proverbios 5.
aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. O sea, indica guardar distancia, o sea, no se acerque al peligro. Versículo 9. Porque van a suceder cosas en el mundo natural y en el mundo espiritual. En el mundo natural dice, no sea que des a otros tu vigor y tus años al cruel. Alguna vez escuché una enseñanza y un testimonio de alguien que decía de alguien que da testimonio pues por irse tras la mujer ajena, dejó en embarazo a su mujer ajena lo demandó, y le tocó pagar un hijo que le tocó pues pagar económicamente la manutención de un hijo que resultó que después no era un hijo, que sí era hijo, bueno, todo un rollo y una complejidad. Dice, no des a otros tu vigor y tus años al cruel. No sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. ¿Cuántos matrimonios destruidos no terminan el señor de la casa, después de tener hijos en un hogar bien constituido, termina sosteniendo con otra mujer? Voy a decirlo y por favor respete, lo digo con respeto y con cuidado para alguien que lo pueda estar viviendo. Termina ese señor abandonando su propia esposa, la mujer de su juventud, termina abandonando sus propios hijos para ir a sostener económicamente a otros hijos que no son propios de él, sino de la mujer con la cual está viviendo. Y puede hacer que sea algo legal, digamos, desde el punto de vista de divorcio, pero de todas maneras le está dando la fuerza a los extraños. Vemos todos los días casos de esos. Hombres y mujeres que se divorcian, el mundo espiritual los vuelve malos, quieren destruirse y terminan entregando su riqueza a otras personas, a los abogados, y terminan entregando riqueza a otras familias que no tenían nada que ver y terminan entregando su riqueza, su herencia a personas que no son de su descendencia. Bueno, no es el modelo de Dios. Si usted lo está viviendo, pues lo siento. No es nada personal, me limito a lo que la palabra dice, y el propósito de Dios es, de las cosas que Dios se molesta, es la de lealtad. Y Dios se molesta con la lealtad que pueda tener el hombre con la mujer de su juventud. Me decía un amigo de la ciudad de Monterrey, me decía, William, es muy difícil que una persona rica en Monterrey, México, de más de 50 años, todavía viva con su esposa de 50 años. Se ha puesto de moda que un hombre de más de 50 años rico ya tenga una mujer de 25, 30, y muchas veces se casan, o sí, porque ya son después de un divorcio se casan con mujeres, digamos, solteras que ya tienen un hijo. Entonces, y van a gastar su fuerza, sus recursos en una nueva esposa que no es la esposa de su juventud, que no fue la mujer de su juventud, y a sostener y a criar hijos que no son de su descendencia, que son adoptados, por decirlo de alguna manera. Lo mismo escuchaba de un amigo, de un conocido en Pereira, que me decía, William, es muy difícil que en la ciudad de Pereira un rico de más de 50 años viva con su esposa. Casi todo mundo, y me hablaba de su grupo social, del Club Campestre, allá en la ciudad de Pereira, Colombia, me decían, es muy difícil que alguien viva con su esposa. Ya todos están en su segundo, en su tercer matrimonio, y bueno, y normalmente pues los hombres pretenden esto, y también las mujeres, pero es más común en los hombres que quieran recasarse, no volverse a casar con mujeres más jóvenes. Versículo 11, gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Claro, los años no llegan, los años no pasan en vano.
Versículo 12, entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección? Y mi corazón menospreció la reprimenda. ¿Por qué? Porque ahí estaba en la palabra. Veíamos en la enseñanza anterior que un buen indicador de hijo es ser corregido. Porque si no hay corrección de parte del Padre, estamos hablando de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno, si no hay corrección significa de que muy posiblemente el que no es corregido no sea hijo. Mientras que si seamos corregidos los que tenemos esa posición de hijos. Entonces, como hijos, pues debemos ser disciplinados y no podemos aborrecer la corrección ni menospreciar la reprimenda. Continuamos, Proverbios 5. ¿Por qué no hice caso a mis maestros? Versículo 13. Ni presté oído a mis enseñadores. Versículo 14. Casi en el colmo de todo mal he estado en medio de la asamblea reunida. Y dice aquí el proverbista, versículo 15 dice, bebe el agua de tu propia cisterna. ¡Wow! Aquí aparece, y lo pongo en rojo, aquí en este documento, porque es una bendición. Beber el agua de su propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Pozo. Para que cuando aparecen los subtítulos en YouTube, a ver si me entiende YouTube y coloca pozo. Y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu propia cisterna. O sea, es una simbología, pero también tiene que ver con que el agua que calma la sed no es en el lugar extraño, es en el propio provisión de agua. O sea que el amor tiene que ver con esa agua limpia, con esa agua no contaminada, con esa agua no sucia, con esa agua no de abajo, sino con las aguas de arriba, con esas aguas de amor celestial. Beber esa agua de la propia cisterna, los raudales del propio pozo. Y pregunta aquí el proverbista, versículo 16, ¿se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Como cuando se rompe una tubería, ¿no? Hay que llamar a la oficina de saneamiento, a la oficina del acueducto, para que vengan cuadrillas de trabajadores a arreglar el acueducto o la distribución de agua potable, porque se han roto las tuberías. Ahora, es bendición, y lo subrayo aquí en rojo, dice en versículo 17, sean solamente tuyos. O sea, hay cosas que tienen que ver en el amor que no se comparten con nadie. Solamente tuyos. Y no es egoísmo, es un diseño celestial. Dice, y no de extraños contigo. O sea, no es para compartir ese manantial. Entonces, tu esposo o tu esposa es una fuente de agua para ti, no para nadie más. Versículo 18, sea bendito tu manantial. Wow, sea bendito tu manantial. O sea, mi esposa es un manantial bendito, aguas de arriba, no aguas de abajo, tiene un sentido espiritual, y alégrate con la mujer de tu juventud. La vida tiene diferentes etapas. La mujer de los 20, de los 30, es con la que tenemos que alegrarnos en los 80, en los 90, en los 100 años. Es decir, con esa es la que nos debemos alegrar. Como les dije en Malaquías, de las cosas que Dios detesta es la de lealtad. ¿Sí? La deslealtad. Mucho se habla, y aquí habla del pecado de David. Unos dicen, no, pues es que David se fornicó con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Bueno, pero es que se sabía que el rey podía tomar a todas las mujeres del reino. O sea, él simplemente podía decir, oye, mándame tu esposa.
Un rey era el dueño de todas las mujeres. Por eso Dios les dijo a través del profeta Samuel, mira, los reyes se enseñorean de las mujeres y hacen que los jóvenes varones vayan todos a la guerra. Pero la gente dijo, no, no, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Bueno, Dios les permitió tener rey. Entonces, ahí está el pecado de la fornicación, porque pues ella era casada. Otros, digamos que es un pecado de cierto nivel, pero hay otro pecado más altico, que es el de mandar al frente de batalla a Urías Eteo, es decir, casi es como un asesinato premeditado, como un nivel más alto. Pero el nivel más alto de pecado de David fue la deslealtad que tuvo con un general de su ejército. La deslealtad, es decir, por eso en los niveles digamos, de crecimiento en la vida cristiana, primero están los que siguen, los seguidores, luego están los servidores, es decir, los que ejercen algún servicio como de diaconía, luego están los fieles, aquí está hablando los fieles y luego está hablando los verdaderos. La lealtad se da en los fieles y en los verdaderos, en esos niveles altos. Dios castiga la lealtad. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como les digo, también aplica para el hombre de tu juventud. Porque cosas se están viendo en este mundo. Ya es un mundo que, a pesar de que tenemos tradición de culturas machistas, también hay mujeres que pues, se han emancipado y también abandonan al hombre de su juventud, se quedan con su dinero y abandonan al hombre de su juventud porque está enfermo por X, Y, Z, consiguen jóvenes, varones, para satisfacer sus deseos emocionales, deseos sexuales. Versículo 19, como hermosa sierva o graciosa gacela. O sea, ya no es como una fuente de agua, sino como una cierva, como una gacela. Entonces, una gacelita es como un venadito o venadita en los campos, en la pradera, con esa felicidad saltando de alegría, de gozo. Sí, es una imagen muy hermosa ver una gacela en un campo. ¿Sí? Dice, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Está hablando, sí, de los pechos. Traen satisfacción en todo tiempo. Y embriágate siempre con su amor. O sea, el amor tiene aquí una dimensión como de llevarlo a otra dimensión, como perder la noción de la realidad, porque esto de embriagar es como llegar, comillas, como a tener alucinaciones, como éxtasis que te sacan del entorno natural en otro plano emocional muy alto. Con su amor. O sea, el amor tiene que ver con su compañía, con las emociones, pero también hay expresiones de sexualidad. Versículo 20. Pregunta, ¿por qué, hijo mío, has de enceguecerte por la ajena? O sea, es una ceguera perseguir a una mujer ajena y abrazar el seno de la que no te pertenece. O sea, hay un sentido de pertenencia. Hay un sentido de pertenencia en la relación. Versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Ahí dice Yahweh, pero estoy pronunciando Jehová por considerarlo una pronunciación más correcta.
de acuerdo a los últimos hallazgos arqueológicos del cómo se pronunciaba el nombre de nuestro Padre Eterno. Entonces, aunque ahí dice Yahweh, lo estoy pronunciando Jehová. Y Él observa todas tus sendas. Todo el tiempo nos está observando nuestro Padre. Él observa nuestras sendas. Entonces, si Él está observando absolutamente todo, no hay nada oculto. Por lo tanto, no debemos abrazar el seno de la que no nos pertenece, el seno de la mujer ajena. Ahora dice la palabra, en su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. La soga de su pecado. Versículo 23. Morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Estamos viendo que el relacionamiento con la mujer extraña empieza aparentemente como algo muy dulce, pero termina como algo muy amargo. El ajenjo. Y qué bueno que cita el ajenjo, porque el ajenjo es el árbol que justamente aparece registrado en la Biblia como un árbol venenoso, un árbol relacionado con la diosa Artemisa o la diosa Diana, relacionado con todo el sistema de inmoralidad. Este árbol de ajenjo. Bueno, entonces, ¿qué es el nombre en lengua eslava de Chernobyl? Que Chernobyl es ajenjo, que también hay una luminaria en Apocalipsis que habla de ajenjo, pero que también son entidades espirituales que subyacen en el segundo cielo y que en tiempos pasados o en tiempos futuros hay diseños sobre la caída de estas luminarias del segundo cielo a la tierra, de tal manera que puedan suceder cosas como la que le pasó a Sodoma, a Gomorra, a Adma y a Zeboim. ¿Qué dice Jesús cuando está hablando del divorcio? ¿Sí? Ahí en Mateo 5:32 Jesús dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera, y cualquiera que se case con una repudiada adultera. Jesús estaba dejando ver que la causal del divorcio era inmoralidad sexual. Aquí la palabra que aparece en griego es porneia. Entonces, porneia, que es la palabra que seguramente más asemeja a lo que Jesús quiso decir, tiene tres significados. Primero, pues ahí es traducido en la Biblia textual 4 como inmoralidad sexual, pero porneia significa apartarse de Jehová. Apartarse de Jehová significa no estar separado o apartado para Dios, que es lo que se llama santidad. Entonces, acercarse a Dios es santidad. Apartarse de Dios es inmoralidad. Bueno, tiene que ver con una cercanía o con un distanciamiento este concepto de inmoralidad, lejanía, de cercanía, santidad. Segundo, después de apartarse de Jehová, seguir a otros dioses o entidades espirituales. Tiene la connotación de seguir a otros dioses. No puede entonces existir alguien que se diga ser hijo de Dios, estar siguiendo a Dios y estar en una situación de porneia, que también otras versiones traducen como fornicación.
pero que el término porneia, del que viene pornografía, es mucho más amplio, porque también tiene un tercer significado, que es hacer cosas ilícitas declaradas por Dios en las instrucciones dadas en los diferentes pactos. Aquí, cuando se habla de hacer cosas ilícitas, debo hacer la siguiente precaución. Hoy estamos subiendo este material en YouTube, es 15 de febrero del año 2022, pero en el libro donde se registran las enfermedades para el año 1970, en los Estados Unidos de América, para el año 1970, para el año 1970 creo, en el manual que usan los psiquiatras llamado DSM, creo que ahorita están en el DSM-5, algo así, se consideraba, por ejemplo, el homosexualismo como una enfermedad mental. Entonces, en la última generación, estamos hablando de 1970, o sea, hace 30 más 22, hace 52 años. Sin embargo, pues ya todas esas cosas que se consideraban enfermedades mentales, ya las han sacado como de ese DSM, ese manual de, digamos, de guía de enfermedades psiquiátricas, porque ha habido toda una explosión de derechos individuales, de identidad de género o ideología de género que han hecho que todas estas cosas que antes eran considerados problemas ya no sean considerados problemas, sino hagan parte de la manifestación de la libre sexualidad. Entonces aquí debo hacer la siguiente advertencia. Precaución, porque sí, estoy en el año 2022 y este material puede llegar a un país en el año 2050 donde lo que en la Biblia se dice ilícito, de acuerdo al concepto de porneia, puede que sea legal en un país o por una religión. Hay religiones que están aceptando, después de tantas crisis de pederastia y de pedofilia, están aceptando el matrimonio de sus ministros, de sus sacerdotes. Y eso es como actualizar como actualizar de acuerdo a los comportamientos culturales las cosas, ¿sí? Entonces, es importante hacer esa precaución. De lo que yo estoy hablando aquí de inmoralidad sexual es lo que dice la Biblia de ilícito según Jehová. Y no lo hago con el ánimo de ofender ni lastimar. No estoy de acuerdo, pero no es ese mi propósito, de lastimar lo que algunos gobiernos han declarado como legal. A ver, lo legalizado por algunos gobiernos no significa que desde el punto de vista de la Biblia o de lo que Dios ordena en la Biblia para sus hijos, eso que los gobiernos han declarado legal vaya a ser lícito. En la Biblia sigue siendo ilícito. Entonces, ¿qué pasa cuando en estos países donde han declarado legal ciertas cosas que en la Biblia aparecen como ilícitas? Entonces los gobiernos acusan a los que lo dicen, lo acusan de delito, de odio, sentimientos de odio, crímenes de odio, a todos aquellos que están en contra de eso legal para ese territorio, aunque en la Biblia sea ilícito. Entonces hago esa claridad porque pues, esto puede quedarse quién sabe cuántos años en la red y alguien lo puede estar escuchando en el año, qué sé yo, en el año 2100. Así, oye, pero este tipo estaba loco. No. Porque ya seguramente la mayor cantidad de países habrán declarado legal lo que la Biblia haya dicho que es ilícito. Bueno, dándose por entendido, desde mi corazón no lo digo con un sentimiento de odio, ¿sí?
quiero que sea entendido, no sale de mí un sentimiento de odio. La Biblia me exhorta a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y la Biblia, y no digo que sean mis enemigos, si la Biblia me exhorta a amar a mis enemigos. O sea, desde mis sentimientos internos y desde mi forma de pensar no hay sentimientos de odio. Es lo que estoy aclarando para evitar malos entendidos. Ahora, si los gobiernos siguen esto en ese plan de que todo lo que la Biblia dice ilícito, pero los gobiernos dicen legal, de ser un tema de odio, pues seguramente esos gobiernos progresistas o esa mentalidad liberal, por defender los derechos reclamados por esas minorías, entonces la Biblia corre peligro de ser un libro prohibido. Yo no sé qué sucederá, lo que sí es que déjeme decirle que me trato de ser lo más fiel a la escritura y no disculpándome, sino aclarando. El ecosistema de la Reina del Cielo muestra, vamos a hablar de los principales porque así como existe ese manual de enfermedades DSM 5 para el mundo del ejercicio, de la profesión, de la psiquiatría, de la psicología, no voy a sacar el listado de fornicaciones e inmoralidades porneias que aparecen en la escritura, sino citar las principales. Lo que quiero llamar la atención es que sobre cada uno de estos comportamientos existen los tres aspectos para el que los practica. Se ha apartado de Jehová, ha seguido a otros dioses o entidades espirituales y está haciendo cosas ilícitas. Esos tres elementos van siempre presentes. Entonces aparece la fornicación. Eso puede ser muy claro para muchos, pero de todas maneras déjenme repasarlo. Sencillo, es la relación sexual fuera del matrimonio. Aquí le cito algunos versículos. Éxodo 22, 16. Dice, si un varón seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente debe dotarla por mujer para sí mismo. ¿Sí? Primera carta de los Corintios, capítulo 6, 18. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, y el cuerpo pues es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que el que quiera destruir el templo del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se encargará de destruirlo a él. O sea, ¿qué problema? No se puede pecar contra el propio cuerpo, es decir, no se puede fornicar. La Biblia lo declara ilícito. Así familias o culturas o gobiernos lo declaren legal y lo incluyan dentro del pensum educativo como algo legal de ejercicio, expresión de la sexualidad y le repartan anticonceptivos a las niñas o preservativos a los hombres para que desde tierna edad ejerzan su sexualidad. Pues déjeme decirle que desde el punto de vista bíblico está pecando contra su propio cuerpo. Así algunas religiones lo acepten como una expresión de soberano gobierno sobre su propio cuerpo. Pero aquí como que el cuerpo como que si no nos perteneciera, es decir, hay un pecado contra el propio cuerpo. Primera carta a los Corintios 7:2. Ahora, resolviendo problemas, aquí el apóstol Pablo dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Uno cree que uno tiene, es decir, uno asume cosas, da por sentado cosas que como decía un amigo mío citando a un periodista por allá de la costa caribe colombiana, decía, no hay que dar las cosas por sentadas, o sea, por obvias, porque algunas cosas tercamente se quedan de pie. Entonces,
es importante clarificar estas cosas, ¿sí? Es importante clarificarlas, no darlas por obvias. Un ministro amigo mío nos contaba en la oportunidad de que una líder de intercesión o de oración, una mujer de casi 80 años, dejó de ir a las reuniones de oración, de intercesión. Pasó un tiempo, el pastor la visitó, el pastor amigo, y ella no confesaba, él por sus dones de ciencia, don de sabiduría y bueno, discernimiento. Supo que algo estaba pasando y pues la vida espiritual de esta mujer se estaba secando. Era una mujer ya llegando casi a los 80, era una líder de oración y le confiesa a su pastor que había estado fornicando con un hombre viudo como de 60 y tantos años. Entonces, no hay que dar las cosas por sentadas porque algunas cosas se quedan de pie. Es decir, si esa mujer cercana a los 80 años tenía, así fuera una mujer de oración, tenía deseos carnales o sexuales con ese nuevo novio y ambos eran libres, ella era viuda, él también, pues porque no se casaba. Entonces dice el apóstol, bueno, por causa de las fornicaciones, pues cásense. Entonces, solución, si usted tiene 80 años y se consigue un novio de 65, pues cásese, ¿para que no esté en fornicación? ¿Sí? Uno cree, porque no ha llegado a los 80, que ya a los 80 el cuerpo no requiere eso, pero parece ser que si uno estudia o lee o se entera con especialistas, como que la sexualidad es parte de la vida del ser humano casi durante toda su vida. O si no, pregúntenle a Abraham, el día que lo vean, ¿sí? Que tuvo casi de 100 años a su segundo hijo, Isaac, al hijo de la promesa, pero que una vez muere Sara, él se va con una señora llamada Setura, creo, y tiene 5 hijos. O sea, nuestro padre Abraham, que muere como de 165 años, pues imagínese, de más de 100 años, si va a fornicar, mejor cásese, ¿sí? Y bueno, yo no he llegado a los 100 años, y no puedo hablar por eso, porque no tengo la experiencia, pero, pero por estas historias, pues uno dice, bueno, con todo respeto, si sientes esa necesidad de tener relaciones, pues con un novio, con una novia, pues independiente de tu sexo, pues por eso le estoy diciendo, voy a hablar como varón, de tu novia, porque me enredo cuando empiezo por tratar de usar lenguaje inclusivo, me enredo. Entonces, si un varón tiene su novia y ambos tienen 80, 90 años, pues en lugar de fornicar se deben de casar mejor. Bueno, suena como chistoso, pero no es chistoso, tiene su implicación. Vamos a un segundo caso, que es el tema del adulterio, definido sencillamente como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. En Éxodo 20:14 dice, no adulterarás. Levítico 20:10, si un hombre adultera con la mujer de otro, si adultera con la mujer de su prójimo, o sea, ambos están casados, el adúltero, o sea, el hombre que adulteró, y la adúltera, es decir, esa mujer, serán muertos irremisiblemente. Pues bueno, no existe legislación en el planeta Tierra donde por adulterio las personas, o no conozco, si de pronto deben haber algunos países islámicos donde seguramente la mujer pueda ser muerta, castigada, y no así el hombre, ¿no? Porque son sistemas religiosos súper machistas, patriarcales. En ese entonces se consideraba pecado de muerte. Pues en este tiempo no se aplica muerte física, pero sí hay una muerte espiritual. Recuerden Proverbios, cuando hablábamos de
que los besos de la mujer extraña conducían a la muerte, conducían al lugar de los muertos, al Seol, un encuentro con la muerte. Romanos 13:9, porque no adulterarás. Bueno, y habla de otros, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, porque finalmente todo está enmarcado dentro de algo que debe ser una bendición, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por amar al prójimo como a nosotros mismos, no vamos a hacer lo que dice ahí en Romanos 13:9. O sea, si yo digo que amo a Dios, primero que todo, y segundo, que me amo a mí mismo, o sea, mi relación con Dios está bien, segundo, que yo me amo a mí mismo, entonces si yo me amo a mí mismo, no puedo adulterar. ¿Podemos decir que una persona que adultera no se ama a sí mismo? Claro, no se ama a sí mismo. Es decir, está en pelea con Dios. Es decir, cumple los requisitos de porneia. Está lejos de Dios, ¿sí? Lo que veíamos de los 3 requisitos de porneia. Está apartado de Jehová, está apartado de Dios, está siguiendo necesariamente a otro Dios y está haciendo algo ilícito. Entonces, cumple esas 3 condiciones. Entonces, una persona que dice, no, lo que pasa es que yo amo a Dios, soy hijo de Dios, pero caí en adulterio. No, déjame decirte que te has alejado de Dios y que estás bajo la tutela, el poder, la autoridad, la cercanía de otro ser espiritual que no es el Dios de la Biblia. Wow. Y no puedes decir que amas. Es un sentimiento de pasión, es un sentimiento de placer, es un sentimiento de inmoralidad, pero no es un sentimiento de gozo, según el diseño de la Biblia o según el diseño de Dios, ni es un sentimiento aprobado como parte de lo que Dios llama el amor de Él. O sea, no es una expresión de amor. Tremendo eso, ¿no? O sea, si tú estás escuchando esto y estás adulterando, déjame decirte que la Biblia dice que tú no te amas a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo es porque no has conocido a Dios. Porque si conocieras a Dios y te acercaras a Él y lo siguieras, entonces te amarías a ti mismo. Y si te amaras a ti mismo, no adulterarías ni asesinarías. Creo que la mayoría de gobiernos del mundo no aprueban el asesinato, ni aprueban el robo, ni aprueban la codicia. La codicia es difícil de tipificarla como un delito, pero digamos la codicia tiene manifestaciones de corrupción económica. Bueno, pero aquí aparece esto muy claramente del adulterio. Veamos otra expresión de inmoralidad, la homosexualidad o lesbianismo. Es una indicación erótica hacia personas del mismo sexo. Levítico 18:22 habla claramente, no te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación. O sea, no te acostarás con la persona del mismo sexo. ¿Por qué no se puede acostar con la persona del mismo sexo? Porque es abominación a Dios. Levítico 20:13, si un hombre se acuesta con varón, como se acuesta con mujer, cometen abominación. Y vuelve a decir, a ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Aquí la palabra sangre tiene que ver con muerte, o sea, sangre derramada es muerte, o sea, ambos serán muertos y la muerte recae sobre ellos. Es decir, vuelve y la Biblia es clara, es un pecado de muerte que no se aplica porque los gobiernos no permiten, ningún gobierno hay de ese corte teológico del Antiguo Testamento donde pongan en práctica esto, como le digo, salvo que sean países que castigan la homosexualidad. Hay países que castigan la homosexualidad con muerte. Entiendo que lo hacen algunos países islámicos, donde se practica, pero tiene que ser a escondidas. Si se publicita, es castigada. Países como Rusia, por ejemplo, la persona puede, o países como me contaba alguien eh, que trabaja pues alguien que trabaja en Moscú, en el sector de la salud y que es homosexual y tiene pareja homosexual, me contaban de que en la calle no puede tomarse la mano ni besarse en esa conducta homosexual porque el gobierno ruso castiga ese comportamiento en público, lo puede hacer en privado. Eh,
lo mismo también me contaba un chef que trabaja en Dubái. Me decía de, la condición de un amigo chef homosexual, donde en los centros comerciales de Dubái, que allá son un país musulmán, no se puede practicar, no se puede pues tomar de la mano ni nada de esto porque pues es castigado por la ley, son países musulmanes. En Moscú no son musulmanes, son ortodoxos, pero la ley no permite esas exhibiciones públicas. Ahora, esto yo le dije, pero ¿cómo hacen para vivir? Entonces me decían, no, pues es que eh, toman una casa, varios extranjeros, donde hay parejas y donde... Entonces ahí entre ellos se conserva el secreto, no entran personas que practiquen la religión del Islam y entonces digamos que el homosexualismo es practicado en privado, no lo pueden practicar en público. ¿Sí? Entonces, aquí es clara la palabra con respecto a esta inmoralidad sexual. También está la violación, definida sencillamente como un acceso carnal o acceso sexual con alguien a la fuerza en contra de su voluntad. Deuteronomio 22:25. Pero si el hombre encuentra a la joven prometida en el campo y la fuerza acostándose con ella, entonces morirá no solamente el hombre que se acostó con ella, solo el hombre que se acostó con ella, o sea, el violador. O sea, el violador también era causal de muerte en ese entonces. A la joven no le harás nada, la muchacha no tiene pecado digno de muerte, es decir, es una víctima. Pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata, así en este caso, porque del campo la halló y la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. En algún momento que hice un estudio sobre la prostitución en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Santo Domingo, encontré que en estas ciudades, cuando estábamos investigando esto y luego, y también esto en el estado de Tlaxcala, en México, que surte de prostitutas al mercado, al mercado de la prostitución, suena como, lo digo porque es un negocio que mueve mucho dinero, trata de blancas, este negocio de la prostitución, que dicen jocosamente la gente de que es una profesión tan antigua misma como la humanidad. Pero me decirle que cuando estudié este tema de la prostitución me di cuenta de cosas que me extrañaron, porque casi siempre estas civilizaciones o estas sociedades donde los indicadores de prostitución son altos o exportan mujeres prostitutas principalmente, aunque también hay hombres prostitutos, pero mujeres prostitutas, es porque han sufrido abuso eh, en sus hogares. O sea, pero tenemos que devolverlos un par de generaciones atrás. Ya ves los temas de iniquidad. O sea, si la abuelita fue manoseada en su entorno familiar por un primo o un tío siendo una niña, por un compañero de estudio, por un sacerdote católico, por un pastor evangélico, etcétera, etcétera, una niña es tocada, digamos que es violada emocionalmente, manoseada, asuntos porque claro, los niños o niñas son vulnerables, entonces por eso los pedófilos, los pederastras, en equipos de fútbol, en instituciones como Boy Scout, aprovechan mucho para filtrarse en los pedófilos, los pederastras, para lastimar a los niños, pero 2 o 3 generaciones posteriores se manifiesta el fenómeno de la prostitución. Y los indicadores son muy altos. 90% de las abuelitas han sido manoseadas. O sea, donde hay una prostituta es porque una abuelita o una bisabuelita, el 90% de los casos fue manoseada, fue hasta abusada sexualmente hablando. La violación es un delito que se queda como un delito de muerte en algunos países y en algunos estados. Creo que en algunos estados de los Estados Unidos la violación es castigado hasta con pena de muerte.
¿Por qué? Porque son constituciones que han aprobado ciertos estados que tienen las bases son judeocristianas, de alguna manera por decirlo bíblicas, y es un pecado y es una ofensa a la sociedad que haya un violador suelto, porque prácticamente destruye la vida de la persona violada, hace que la persona violada pues tenga traumas emocionales. Eh, Estudiando sobre estos temas que se han destapado últimamente de pederastria y de pedofilia en la Iglesia Católica, tuve acceso a conversar con una persona que tiene mucha documentación, también de las iglesias evangélicas, y me decía, la Iglesia Católica está en una desventaja porque de alguna manera asocian, así tengan diferentes órdenes, diferentes instituciones, tienen la desventaja de que asocian las cifras, las consolidan. Y me decía que existen cifras que han investigado asociaciones de Confederación de Iglesias Evangélicas donde la pedofilia y la pederastia casi tienen los mismos niveles en las iglesias cristianas evangélicas como en la iglesia católica. Solo que no se consolidan las cifras y no hay investigación. Normalmente no hay denuncio ante las autoridades de esto. Entonces, pareciera que el escándalo ahorita recae sobre la iglesia católica, pero también la iglesia protestante está involucrada en este delito grave. Entonces, yo creo que por la misericordia de Dios no todo va saliendo a la luz, sino que va saliendo progresivamente como para que la humanidad sea capaz de ir procesando e ir juzgando esa maldad. Creo que si todo sale a la luz de una, como que no seríamos capaces de resistir ese dolor que causaría. Es lo que yo supongo, porque causa mucho dolor estos temas de violación. Entonces, eh, la violación es un delito castigado con pena de muerte, aún en estados de los Estados Unidos, que es un país abiertamente una democracia occidental, donde cada quien hace lo que le venga en gana, pero si lo hace en su vida privada y si lo hace voluntariamente, pero hay de aquel que se atreve a hacerlo en violación. Es decir, es hasta un delito violar a una prostituta. Vea, pues la prostituta ejerce eso como un trabajo, pero es hasta un delito. Es decir, ¿por qué? Porque no ha sido consensado, porque está usando mediante el licor o la droga, la duerme a la persona para luego abusar de la víctima, usando una posición de poder, de autoridad, o simplemente en una fiesta, en un carnaval, o etcétera, etcétera. Temas delicados, esto de la violación. Bestialismo. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Son la relación sexual de personas con animales. Éxodo 22, 19. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. No te ayuntarás, Levítico 18, 23, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá ante animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es un nivel de pecado diferente, es perversión. Son pecados dignos de muerte. Levítico 20, 15 y 16. Y el que tenga eyaculación con un animal será muerto irremisiblemente y el animal será muerto. Y si una mujer se allega a algún animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal, serán muertos irremisiblemente y su sangre, o sea, su muerte, estará sobre ellos. Estamos en el contexto de que Dios advirtía al pueblo de Israel de que no tuvieran esas prácticas que tenían los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos, tanto hombres como mujeres, practicaban bestialismo. Alguien comentaba sobre una experiencia que tenían por allá en el estado de Sonora,
donde se reúnen estos chamanes, brujos, hechiceros que hablan con los animales. Y esta persona que se infiltró en una reunión de brujos y chamanes, y ellos contaban de que los animales dialogaban con ellos y ellos les daban instrucciones a los animales. Los animales se sentían tristes porque expresaban de que eran abusados por los hombres. No me cabe en la cabeza cómo hay personas que abusan de los gatos sí, de los perros sí. Bueno, temas pero ahí están en la palabra y tenemos que tratarlos por lo menos alguna vez en la vida, tenemos que hablarlos. O sea, no es el tema que nos interese hablar todo el tiempo, pero sí tiene que ver con todo esto de San Valentín, de la Reina del Cielo, de Ajenjo, de Diana la Cazadora, de Diana de los Efesios, de Artemisa, de Ishtar, de Inanna, de la Reina de las Candelas, de la Reina Candelaria, de la Reina de los Cielos. Es la que promueve todas esas cosas y lo hace pasar como días del amor y de la amistad, pero todo tiene que ver con perversión. Aquí la palabra lo está diciendo, perversión. No sé si en algún país del mundo permitirán matrimonios entre personas, creo que sí. Personas y animales que se puedan casar, no lo sé, creo que sí. No estoy seguro, pero imagínense una persona casada con un animal, es perversión. O sea, en ese país puede ser legal. La Biblia dice que es ilícito, pero en ese país que es legal, si declaramos lo que es la palabra, nos van a juzgar o nos van a acusar de un delito de odio, de un crimen de odio, porque odiamos a la persona que tiene como cónyuge un animal o que tiene relaciones con un animal. A ese punto, lo legal en un país se viene en contra, como si fuera un delito de odio, cuando lo único que estamos es exhibiendo lo que dice la palabra de Dios y entre nosotros no hay ningún odio para declarar eso, lo que estamos es declarando la palabra de nosotros y decimos que somos hijos de Dios y que fluye el amor de Dios hacia nosotros, pues no puede salir un odio, ni siquiera para nuestros enemigos. La palabra nos exhorta a amar a uno de nuestros enemigos, entonces si fueran nuestros enemigos, ni siquiera podríamos odiarlos, entonces, ¿cómo nos van a acusar de un delito de odio? Bueno, seguramente, muchos países irán legalizando estas prácticas de la pedofilia, de la pederastia como un derecho de los adultos a tener relaciones con niños. Grandes círculos de poder en ciertos países como Estados Unidos, hay acusaciones fuertes, hasta miembros de la realeza británica, personajes del jet set, de la política de los Estados Unidos, donde se involucran niños en estas orgías o en estas cosas y también con animales. Entonces todo esto pues se irá progresivamente en algunas naciones progresistas, como se llaman, de liberalismo, de ideología de género, de ir aceptando todas estas manifestaciones que ahora pues no están tipificadas, pero que minorías la reclaman para poder ser aceptadas y tener derechos civiles. Entonces no me imagino a alguien que esté casado con una vaca heredándole su fortuna a una vaca o a alguien casado con un perro heredándole las propiedades a un perro. No me imagino ese tipo de legislación todavía, no me imagino. Y en algún momento seguramente un video como este lo podrán cancelar o pedirán que esta cuenta se cancele, no lo sé. Es posible que lleguemos a un punto donde haya una censura total a este tipo de cosas. Yo estoy por ahora diciendo lo que la Biblia declara ilícitamente y de mí tengo conciencia de que no sale un espíritu de odio, un afán de odio. O sea, pues estoy hablando de la palabra, lo que pasa es que tengo que hablarlo en el contexto de todo el sistema de inmoralidad de la Reina del Cielo. Está el incesto. Yo sé que han autorizado en algunos países de que una hija leía, creo que en Europa, una hija se casaba con su mamá. No sé, ese país declaró legal que la hija se puede casar con la mamá y son esposas, la hija con la mamá.
Yo no logro entenderlo, pero lo legalizaron, pero el incesto es relación sexual entre parientes. Ahora, esto de la relación sexual entre parientes, esto es un tema largo, ahí apenas seleccioné algunos versículos. Levítico 20:11, el que se acueste con la mujer de su padre, ¿sí? Ambos serán muertos irremisiblemente. El versículo 12, el que se acueste con su nuera, habla de perversidad, habla de que sean muertos irremisiblemente. El que toma a su hermana, ya sea por parte de padre o de madre, será cortado totalmente en presencia de los hijos de su pueblo. Cargará con su iniquidad. Versículo 19. Relaciones sexuales con la hermana de tu madre, o sea, como con la tía, ni la hermana de tu padre, o sea, la tía materna o tía paterna, porque es desnudez de tu parienta, cargarás con su iniquidad. El que se acuesta con su tía, el que tome la mujer de su hermano, Levítico 20:21, comete una impureza. Entonces, eso hay muchos pasajes y uno dice, pero ¿por qué Dios especificó a través de Moisés tanto detalle? Ay, Dios se imaginó esas posibilidades. No, lo que pasa es que los pueblos de alrededor de donde estaban, esa tierra que estaban tomando, que Dios le había asignado al pueblo de Israel de ir tomando, iban a tener contacto con el comercio en tiempos de paz, etcétera, etcétera. Iban a poder asistir, iban a poder ver las costumbres. Entonces Dios lo que estaba diciendo era, mire, esas costumbres que practican estas poblaciones que adoran dioses extraños, dioses ajenos, donde hay incesto, relaciones entre parientes, pues ustedes no las pueden tener porque deben apartarse de esa inmoralidad sexual. No sé, no conozco si algunos países declaren legal esto, pues por ahí vi una noticia, ya ni me acuerdo qué país era. Bueno, y creo que por ahí también hay una youtuber, no sé si en qué país es que sale una youtuber donde hay un tipo que vive casado con una señora, creo que es una youtuber, por ahí lo vi en la noticia, pero ella le permite que tenga relaciones con su hermana menor y que tenga relaciones sexuales con su mamá, o sea, una cosa, y, y son tendencia, y tienen seguidores, y muestran su vida, y ganan dinero porque la gente, porque tiene muchas reproducciones, ese canal de YouTube, y seguramente monetizan esas redes, y entonces como que todo ese sistema de inmoralidad ya lo hacen ver como algo natural, como algo normal. Bueno, hay otras cosas más vergonzosas, como de sexo ilícito, como el sexo anal, o sea, penetración por el ano, que es algo vergonzoso, pero dice en Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Bueno, y en el 27 habla de cometiendo hechos vergonzosos varones con varones. Una cosa que es hasta vergonzoso hablarlo, pero que son expresiones de inmoralidad, y a todo eso la reina del cielo lo disfraza como un asunto de amor. La reina del cielo no puede producir amor. La reina del cielo no puede producir amor. Ojo con eso. Trata de falsear el verdadero amor a través de la inmoralidad, a través de la perversión, a través de la cautividad que hace de sus seguidores. ¿Sí? Os recordaba con mi esposa de una experiencia que tuve por ahí en el año 2011, hace ya 11 años, en Venezuela, por allá cerca de la ciudad de Maracaibo, como veo así como el sol alumbra, estamos hablando de
de 11 de la mañana, ¿sí? Como una estrella que viene, una luminaria. Yo veo cuando desciende y se acerca, la vi desde lejos, pero se acercó y se materializó la reina del cielo. La reina del cielo tenía una imagen como algunas vírgenes. Eh, Venía la reina del cielo con un niño y la reina del cielo hermosa, una mujer que venía así como del espacio y aterrizó junto a mí y yo podría haberlo dicho como que wow, una aparición, pero era la reina del cielo. O sea, no podría decir que era la Virgen, ¿sí? Porque no era la Virgen Miriam o la Virgen María, la madre de Jesús, sino que era la reina del cielo robándose la identidad o el nombre o el prestigio de la hermosa y santa Virgen María, madre de Jesús, sino esta entidad espiritual viene, se materializa con un niño. El niño es un niño bonito, pero yo veo que algo se le tuerce en los ojos al niño, como una película que presentaron de alguien que torcía los ojos, como un niño que torcía los ojos. Creo que una película que hizo Mel Gibson, algo así como de la Pasión de Cristo, que salía como un pequeño demonito por ahí caminando. Ese niño tan hermoso tenía unos ojos y yo supe en el espíritu que ese niño era un leviatán y supe que era la reina del cielo. Por supuesto que esta fue no quiero alargar el tema basado en una experiencia, pero entrando en la ciudad de Maracaibo y haciendo valga decir esto, un operativo espiritual, limpiando una parte de la ciudad. Día antes había visto en sueño a Rahab, una entidad espiritual parecida como a Medusa, pero es Rahab, que con Leviatán y con Behemoth hacen parte como de un equipo, como una trinidad satánica del agua. Leviatán, Behemoth, es como un animal, como un rinoceronte, pero está Behemoth, está Rahab, y se me materializó Rahab, y nos acusaba de estar perturbando la paz de la ciudad. Y estábamos caminando, ¿sí? Y llegó una turba de personas y nos rodeó y nos iban a linchar, o sea, nos iban a golpear allí en la plaza central de Maracaibo. Y en ese momento llegan dos policías y nos llevan a una estación cercana. Y llegamos ahí a la estación cercana, mi persona y una compañera de esta actividad espiritual. Y nos atienden ahí en la estación y llega otra amiga, abogada, y se presenta allí y dice, yo soy abogada y ellos son visitantes en la ciudad de Maracaibo y no están haciendo ningún daño al patrimonio, ni a la ciudad, ni a los monumentos, simplemente están caminando y visitando nuestra ciudad. Entonces, la turba está afuera, nos quieren linchar y hay una pared, pero la pared milagrosamente se abre una puerta, salimos caminando y esa puerta que se abre vuelve y queda muro. Entonces me dice esta abogada que iba en el grupo con nosotros, me dice, ¿te diste cuenta que los que nos defendieron eran ángeles? Y yo sí.
eran ángeles. Y la turba se quedó ahí atrapada. Tremendo porque en estas manifestaciones como la que tiene el apóstol Pablo y el apóstol Juan ahí en Éfeso, llegarán tiempos donde la única posibilidad de podernos defender será viviendo vidas sobrenaturales, es decir, donde estar con ángeles sea algo normal y natural. Estos dos policías muy bien vestidos y hablando venezolano, inclusive muy bien presentados, eran ángeles que se habían materializado en nuestra defensa. Y entramos ahí a un sitio que por cuestiones de, no quiero estigmatizar, pero llegamos a un sitio donde iba con un médico amigo ahí en Maracaibo y entonces yo detecté dónde estaba el leviatancito, o sea, el niño, y el niño soltó rayos desde sus ojos y el doctor hizo así en el estómago y también hice así y él dijo, siento que me han puesto un cáncer. Y yo le dije, sí. Entonces yo le dije, sí, nos pusieron un cáncer a los dos. Entonces salimos caminando, entonces yo metí las manos así. Yo metí las manos mías dentro del cuerpo de él, saqué el cáncer y yo metí la mano mía dentro de mi cuerpo, como en una dimensión diferente, y saqué el cáncer. Vámonos de aquí. El leviatán nos había atacado con cáncer. Entonces, que pues el Leviatán pues se cree con autoridad porque una vez el mundo estuvo cubierto de las aguas, entonces el Leviatán se enorgulleció y dijo, no, pues aquí yo soy el mero mero, soy el número uno porque domino sobre todas las aguas. Entonces, en algún momento son seres espirituales que también son seres naturales que se rebelaron contra Dios, se enorgullecieron, llegó esa soberbia, aumentaron sus niveles de soberbia, de orgullo, y dijeron, bueno, aquí nos vamos a hacer adorar de las demás especies. Entonces, tomaron autoridad sobre el mundo de las aguas, sobre los océanos. Eh, entonces vemos que el sistema espiritual es altamente complejo y seguramente las expresiones de avivamiento son expresiones de testimonio. Es decir, Dios tiene alrededor de la historia siempre su remanente, pero cuando esos remanentes, yo veía como un tubo, digamos, te imaginas un tubo plástico donde por ahí va el remanente, cada pedazo del tubo plástico es como una etapa de la historia, pero cuando hay esos avivamientos es como si el tubo se engrosara, es porque hay un avivamiento. El avivamiento es un testimonio porque luego en Éfeso, pues Éfeso, sí, Éfeso, el apóstol Pablo estuvo allí, confrontó a Diana de los Efesios, eh, tal vez esto ya no lo alcancé a compartir, se me dio el tiempo, lo voy a compartir seguramente en la siguiente enseñanza. Bueno, lo dejamos para la siguiente enseñanza, todo lo que pasó con Diana de los Efesios, tanto con el apóstol Juan como tanto con el apóstol Pablo primero como con el apóstol Juan, que fue obispo ahí en la ciudad de Éfeso antes de ir a la isla de Patmos. Hoy en día, eso era Anatolia, eso estaba ocupado por gente europea. En ese tiempo los turcómanos llegaban hasta por allá al mar Caspio, por allá por Irán. Pero bueno, con el tiempo los turcómanos avanzaron hacia Anatolia. Entonces, pues creo que existen todavía muestras de la diosa Diana en algunos museos turcos, pero bueno, Éfeso era una ciudad, digamos, habitada por lo que podríamos llamar hoy en día habitantes europeos, por griegos y gente de Europa. Hoy en día ya por ahí no hay europeos, hay turcómanos, gente que viene de tribus turcómanas y bueno, están dentro de la República de Turquía. Entonces, yo creo que eso lo podemos dejar para más adelante, se nos ha ido el tiempo. Pero lo sexual va unido a lo económico. O sea, lo sexual no tiene solamente que ver con un deseo o un placer, una satisfacción de placer, sino también tiene que ver con lo económico. Es decir, las tinieblas te dicen o te perviertes o te mueres de hambre. O sea, si no te quieres pervertir, te matamos de hambre. Entonces,
Los que queremos apartarnos de las perversiones, porque no adoramos a otros dioses, no nos inclinamos a otros dioses, sino solamente al Dios de la Biblia, entonces la Reina del Cielo nos ha declarado una guerra económica. O sea, nos ha declarado una guerra económica. ¡Wow! Nos obliga, en caso de que haya un avivamiento, una expresión de que el remanente se expanda, a que tenga que haber muchas manifestaciones sobrenaturales y que veamos vidas sobrenaturales. O sea, 3 personas pasamos en Venezuela por una puerta que no era puerta, sino era un muro, pero el ángel lo convirtió en puerta y luego cerró, pero cuando volteamos a mirar era un muro. O sea, atravesamos una puerta, perdón, un muro físico. Y la turba entró a la estación de policía, pero ya no supimos qué pasó con esos policías que eran ángeles. O sea, tendremos que vivir vidas sobrenaturales, es lo que se me ocurre a mí en este momento y lo que hablaba hoy aquí con mi esposa decía, llegará momentos donde no solamente o te perviertes o te mato económicamente, que fue lo que Sodoma encaró a Abraham, y Sodoma le dijo a Abraham, le dice, yo te enriquezco, solo que entrégame a tu descendencia. O sea, te cambio tus hijos y yo te enriquezco. O lo que le digo, o sí, bueno, y ahí aparecen tipificados todo Egipto, Asiria, Babilonia. Entonces, eh, de alguna manera el espíritu de Sodoma dice, entrégame a tus hijos y yo te doy dinero. Es lo que la reina del cielo te dice. Le decía a los comerciantes y artesanos, mineros, y porque se trabaja mucho la minería y se trabajaba mucho el trabajo en pieles y el comercio, decía, si tú quieres trabajar tienes que estar afiliado a un gremio económico y los gremios económicos celebran o patrocinan fiestas en el templo de Diana de los Efesios o de Artemisa de los Efesios. Eso ha pasado a la actualidad de hoy porque hoy existen colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, asociaciones de profesionales, gremios de talabarteros, gremios de albañiles, gremios de tal cosa, que patrocinan ciertas fiestas. En algunas ciudades hay zonas de comerciantes donde hay zonas de contrabando, pero todo el mundo sabe que ahí hay contrabando, nadie lo toca, pero la entidad espiritual dice, ellos celebran o patrocinan un festival, un carnaval, etcétera, etcétera. Entonces, es entregar la moralidad por una provisión económica. Entonces, la reina del cielo dice, si no te perviertes, te voy a lastimar tu economía. Entonces, ahí sí ya nos toca vivir en el mundo sobrenatural. Bueno, amigos, amados, espero compartir en la siguiente enseñanza, voy a tratar de sacarla para mañana, esto de cómo avanza Ajenjo, o sea, Artemisa, Diana de los Efesios, Artemisa de los Efesios, Diana la Cazadora, Cupido, San Valentín, y todos estos dioses y entidades del falso amor que lo único que tienen que lo único que hacen es promover la inmoralidad. Eh, Empiezan con la inmoralidad, pero luego se meten en la economía también, de los que no se quieren pervertir. Entonces, mucha gente acepta eso por temor a la pobreza o por enriquecimiento. Bueno, dejemos por ahora hasta aquí. El tema está interesante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hagamos una pequeña oración, corta oración. Se nos ha ido el tiempo. Padre, gracias por la luz que nos das. Porque nos permite desenmascarar, Padre, este sistema espiritual de perversión sexual y de esclavitud económica que la Reina del Cielo, sus luminarias, sus entidades espirituales han querido dominar en los hombres, en las plantas, en los animales. Toda esta configuración
de maldad, de perversión, de destruir los diseños de amor. Tu palabra dice que tú eres amor, que Dios es amor. Padre, te damos gracias por la luz que traes. Guárdanos, Señor, cuando estos materiales puedan ser objeto de persecución. Líbranos de las turbas que traigan las entidades de las tinieblas y que los ángeles tuyos se materialicen y de manera sobrenatural podamos huir del peligro y de la muerte. Así como Pablo dijo, de las fieras que casi nos destruyeron en Éfeso, que nosotros podamos, que así como yo puedo decir, de las fieras que casi nos destruyen o nos matan en Maracaibo, Venezuela, gracias te damos, Señor, porque casi que habíamos perdido toda esperanza de vida, pero en ti nuestra vida estará hasta el día que tú lo tengas planeado y no cuando las tinieblas decidan quitárnosla, sino hasta cuando tú decidas, Señor, tenernos sobre este planeta cumpliendo un rol o una función, ya sea de remanente o sea de explosión, de avivamiento o de remanente, como tú lo determines en los territorios que estemos, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Seguimos en contacto, mis amados. Bendiciones. Los espero en la siguiente enseñanza de este ecosistema de la Reina del Cielo, sistema espiritual de inmoralidad y de cautividad económica. Bendiciones.